Muy buenas tardes con todos. Somos de la carrera de Educación Inicial del paralelo 8.1. Somos el grupo 6. Hoy vamos a hablar sobre 5 temas que son la ética, la moral, relativismo moral, vocación docente y ética profesional. Durante estos temas, cada una va a ser una ronda. Son rondas que vamos a realizar y vamos a tener un tiempo limitado de 2 minutos para, para el participante. Vamos a comenzar con lo que es la ética, que está a cargo Génesis Balón, y le damos paso para que hable. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la ética. La ética como tal es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y la relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar en común. Esta es una rama de la filosofía que estudia lo moral, es decir, que la considera como buena costumbre para vivir en una sociedad y lograr una convivencia sana y equilibrada entre las personas. Este se origina de la necesidad del ser humano para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo y entender la forma en la que nuestras conductas influyen en nuestra vida y en nuestro entorno. Está presente en cualquier ámbito de la vida del ser humano. Es un aspecto inherente a las obligaciones morales. Este es el resultado de la praxis moral desde el inicio de la historia humana y como tal está sujeta a las normas imperantes en la sociedad en un momento histórico concreto. La ética puede ser entendida como un constructo social que regula la conducta de los individuos en un contexto dado. Para Sánchez, en el 2009 menciona que la ética constituye un modelo referencial de lo moral. Es el patrón universal al que se remiten lo que se quiere conformar los distintos códigos morales. Es una reflexión del propio modelo de vida, las acciones, los comportamientos, los actos, en donde la razón tiene un papel importante en la toma de decisiones para comprender, justificar y argumentar. Este no solamente se basa en que nosotros sepamos el significado de lo que es ética, sino que es más bien practicarlo en nuestra vida diaria. La ética trata del bienestar, de la integridad, de no dañar a las demás personas con nuestra conducta, de ser íntegros y procurar conseguir el éxito mediante las soluciones positivas y no a las prácticas maliciosas. Ya, ahorita se abre el espacio para las preguntas. Muy bien. Génesis, ¿en qué puntos consideras que se relaciona la ética y la humanidad? Bueno, su relación se da a partir de que la humanidad representa las características morales. O sea, se puede decir que categorizan a una persona como humana dependiente, depende directamente de los valores que se lo practique. Como ya se mencionó, que es una reflexión filosófica sobre el comportamiento, nuestro comportamiento moral, sobre las costumbres, las normas, las responsabilidades, los valores, la obligación y esa está orientada a solucionar los problemas que tiene la persona consigo mismo y con las demás personas. Es así donde la ética, dicho de otro modo, es el objeto de estudio de la ética sería lo moral. Entonces, Génesis, ¿cuáles serían esos actos humanos? Bueno, entre los actos los actos, hay dos, actos del hombre y los actos humanos. Con respecto a lo que son los actos del hombre, ellos no son dueños de consigo mismos, por ejemplo, como respirar. En cambio, en los actos humanos, eso en cambio sí depende de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo no decido comer un pastel, es porque estoy a dieta, o sea, ya viene de mí, ya en cambio, lo otro, respirar, es ya como que algo que es obligatorio. La ética es la que estudia la moral y la determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento. Entonces, esta nos dice qué es lo que debemos hacer y cómo comportarnos.
Bueno, en sí la ética no es un manual de instrucciones que permite aprender a vivir aplicando unas normas concretas según el caso. Entonces, ¿qué me ofrece la ética y en qué me puede servir? Bueno, entre muchas otras cosas, la ética contribuye a formar los seres humanos autónomos, capaces de razonar, decidir y encontrarse por sí mismos en el sentido que ellos quieran darle a su vida. La ética en sí sirve para conocer y valorar el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la verdad. Además, ayuda a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. Conocer nuestros valores y escoger los que son adecuados para que sean el fundamento de una conducta esencial para la consecución de una vida feliz. La ética permite adquirir una dependencia desde el punto crítico y el juicio, y mediante la reflexión racional. Entonces, entre los términos de ética y moral existe una delgada brecha que los diferencia y que es importante reconocer para evitar el uso erróneo de estas palabras. Entonces, Génesis, ¿cómo se manifiesta esta diferencia? Existen diferencias en relación a estas dos palabras que muchos lo suelen confundir, que es la ética y lo moral, y deben ser bien definidas para que no se puedan confundir. La moral tiene un carácter práctico y esta hace referencia a los comportamientos concretos de acuerdo con unas normas. En cambio, la ética tiene un carácter más teórico. Este reflexiona sobre los comportamientos de manera más general. La moral es la actuación de lo bueno y de lo malo en la vida cotidiana. Y la ética es la reflexión filosófica sobre ese comportamiento. Por eso que mencioné desde un principio que la ética, el objeto de estudio de la ética es lo moral, o sea, la ética está primero y de ahí viene lo moral. La ética es teórico y lo moral vendría a ser lo práctico. No, a ver, entonces, en base a todo lo que dijeron ahorita, se puede argumentar que no basta con simplemente saber la definición de qué es ética, sino que la idea es valorar este significado y aplicarlo en nuestra vida. Bueno, la ética te dice que también trata del bienestar, de la integridad, de no dañar a las demás personas con la conducta, de ser íntegros y procurar conseguir el éxito mediante las soluciones positivas y no prácticas maliciosas, por así decirlo. Bueno, entonces damos cierre a este tema y damos paso al siguiente. Ahora vamos a dar paso a la señorita Grace Albán con el tema la moral. Muy buenas tardes. ¿Qué es la moral? La moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, que significa costumbre. Este se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funcionan como una guía para obrar. Es decir, la moral se orienta acerca de las acciones que son correctas, que vendrían a ser las buenas, y las incorrectas, que vendrían a ser las malas. Para Sócrates, la moral es concebida como como la verdad que se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Ejemplo, yo me postulo para presidenta del GAT parroquial. Como estoy para presidenta, convoco reuniones donde yo doy mi discurso, que prometo una mejor seguridad para el pueblo, prometo parques, me expreso súper bien, pero al momento de ya estar en lo que es la práctica, de ejercer mi presidencia, no cumplo lo que una vez ya dije, o sea, no se relaciona ni lo que yo digo con lo que estoy poniendo en práctica. Bueno, también para Platón considera la moral como un conjunto de creencias, también normas y circunstancias
circunstancias que a través de las cuales se pueden determinar una persona a lo largo de su vida. O sea, la pueden determinar por ser buena persona o por ser mala persona. Bien, ahora vamos a dar pasos a las rondas de preguntas. Bueno, compañera, estaba diciendo que la moral dice que significa la verdad y no poder tener menos práctica del bien. Entonces, ¿cómo influye la moral con el comportamiento humano? Muy bien, la moral funciona como una guía para actuar, ya que se distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Se conoce como un juicio moral, por lo tanto, el acto mental que establece una cierta conducta o situación tiene un contenido ético o por el contrario carece de estos principios como sería la moral. Bueno, referente a lo que ya mencionó sobre lo que es la moral, ¿cuál sería entonces esta importancia que se debe dar dentro de la vida del ser humano? Bueno, la moral es lo que nos permite a las personas distinguirlas entre el bien y el mal, de respetar la ley y brindarles a los demás un trato respetuoso y digno. Bueno, entonces estás diciendo que nos permite distinguir lo que está entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿qué nos enseña la moral? Bueno, la moral nos enseña que esto de que es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes, adultos en una comunidad comprender y practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales como son el respeto, la justicia y la responsabilidad por sí mismo y con el prójimo. Bien, entonces acotamos con lo mencionado anteriormente que la moral es lo que permite a las personas distinguir entre el bien y el mal, respetar la ley y brindarles a los demás un trato respetuoso y digno. Y así damos paso al siguiente tema. Bueno, tenemos ahora lo que, como ya conocemos el significado de lo que es ética y moral, vamos por el tema sobre la relatividad moral, que está a cargo de mi compañera Yajaira Kiwi. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Puedo acotar que la moral es el conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que rigen las acciones de un individuo. En su acepción cotidiana, el término moral designa un comportamiento individual o colectivo, orientando en la relación a un valor. Hablar también de moral también es referirse a una determinada orientación de los actos de un grupo que es valorada y apreciada por todos los integrantes. También esta definición puede decir que en términos generales coexisten diferentes morales positivas atravesadas por creencias y tradiciones religiosas, culturales, socioeconómicas y políticas. También mencionamos sobre la relatividad moral. Esto quiere decir que es la idea de las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona. Son igualmente válidas y ninguna opinión de lo bueno y lo malo es realmente mejor que la otra. El relativismo moral es una forma aplicada más ampliamente, también personalmente, de otros tipos de pensamiento relativista, también tales como el relativismo cultural. Todos estos están basados en la idea de que no existe ningún estándar definitivo del bien y del mal. Así que en cualquier juicio acerca del bien y del mal es puramente un producto de las preferencias y entorno de personas. No existe un estándar supremo de moralidad. De acuerdo con el relativismo moral, y ninguna opinión o posición puede ser considerada correcta o incorrecta, mejor o peor. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Bueno,
Dando paso a eso, dices tú que la moral es el conjunto de creencias, costumbres, y normas y valores que rigen las acciones de un individuo, ¿verdad? Entonces, dime tú qué entiendes por moral. Moral para mí significa reglas y normas de convivencia y de conducta de las personas. También es una de las formas de la conciencia social. Y la moral forma parte de nuestras vidas. También tiene una práctica real que ésta permite expresarse por las costumbres, hábitos y valores. Mm, Muy bien. ¿Cómo influye la relatividad moral en las personas? El relativismo moral es una posición ampliamente sostenida en este mundo moderno y también es aplicada muy selectivamente, como otras formas de relativismo que mencioné, que no solamente es de una manera puramente defensiva. También los principios de relativismo moral solo pueden ser utilizados para excusar o permitir ciertas acciones que nunca pueden ser utilizadas para condenarlo. Esto quiere decir que se trata de una igualación absoluta de toda la opinión ética o moral, entre lo que se cree que no existe jerarquía posible. También todas son verdades indignas de igual respeto. Bueno, una vez que lo que ya mencionó sobre la relatividad moral, que trata de una igualación absoluta de toda opinión, ya sea ética o moral, entre la que se cree que no existe una jerarquía posible. Es una posición ampliamente sostenida en el mundo moderno y que se aplica muy selectivamente. Vamos a dar paso al siguiente tema. Muy bien, a continuación, nuestra compañera Itati Castillo va a estar a cargo del tema ética profesional. Bueno, la ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas que deben regir dentro del ambiente laboral. Estas pautas están basadas en valores universales que poseen los seres humanos. Bueno, la ética es la ciencia encargada de estudiar los comportamientos de los seres humanos bajo ciertas normas que contribuyen a la armonía social. También dice que la ética, la ética laboral es la fundamental en cualquier persona que desee trabajar, ya que implica la práctica de valores como la responsabilidad, la puntualidad, honestidad, constancia, justicia y discreción. Bueno, entonces se puede decir que la ética profesional es lo que debemos llevar uno mismo, por así decirlo. Un ejemplo sería las escuelas, que si pasa una situación como digamos, con una mamita que viene y nos comienza a estar regalando cosas, y a la larga ella está pensando que por ser eso nosotros vamos a poner o vamos a tener más en cuenta a su hijo, cuando no debería ser así. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que poner limitaciones, decirle lo que, a ver qué es, por qué como así está dándonos esto, que nos diga cuáles son sus intenciones a regalar algo y decirle nosotros lo que es, o sea, decirle que no debería, porque después va a haber malos entendidos, tratar de sobrellevar esa situación, porque va a pasar bastante, no solo va a pasar con un padre de familia, puede pasar también con los mismos estudiantes, con los profesores o hasta con el propio director de la escuela. Entonces, entonces, ahí es donde entra la ética profesional. En sí son normas y son son valores que tiene la persona. Perfecto. Damos paso a la ronda de preguntas. Bueno, el ejemplo que diste, que mencionaste sobre la ética profesional,
Mencionas que esto influye en muchos valores, por ejemplo, como la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad, pero en sí, ¿para qué sirve la ética profesional en el ser humano? Ya. Bueno, en teoría es cómo debemos actuar. Un profesional en esta situación determina cómo enfrenta diferentes situaciones. Y la ética profesional prevé errores y determina qué está bien y qué no. Entonces ahí entra lo que es lo moral también, que como la ética es un determinado campo profesional. Entonces dice que la ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre los intereses particulares de cada trabajador. Bien, Itati, mencionaste que la ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Entonces, ¿cuáles serían las características de la ética profesional? Bueno, una de las características sería que refleja los valores de una profesión u organización. Dice que también en algunos casos se encuentran especificadas en los códigos de la ética. También que no implica coacción. Eso significa que el no cumplimiento de las normas establecidas en base a la ética profesional se encuentra libre de castigos físicos, sanciones o multas. Esto es la diferencia de las normas jurídicas. Y también que está basada en deberes y derechos. La ética profesional rige el comportamiento de los que ejercen una determinada profesión o de los miembros de una empresa u organización. Muy bien. Entonces, para concluir, la ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. La misma es la encargada de determinar pautas éticas que se deben regir dentro de un ambiente laboral, como una de ellas sería el respeto. Si nos pasamos de ese límite, perdemos todo, entonces deberíamos establecer límites para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Damos paso al siguiente tema. Ya, vamos a hablar sobre la vocación docente. Ya este ya sería el último tema en tratar y todos vamos a participar. Yo sería la primera en acotar algo, que sería que la vocación docente es alguien que siente la necesidad de brindarse, de contribuir el perfeccionamiento social, que posee paciencia, comprensión, es altruista y por sobre todo ama a los niños y a la juventud. Un buen docente debe ser humilde, conocer de sus limitaciones personales, necesita sentirse seguro de conocer y de que siempre hay mucho por aprender, que los alumnos enseñan día a día con sus reclamos, con sus expectativas y sus experiencias de vida, y que la propia sociedad es un progreso científico y tecnológico desenfrenado que exige estar siempre alerta para adecuarse a los cambios. Bueno, también lo que se puede mencionar sobre la vocación docente, que esto encierra un conjunto de intereses, necesidades, actitudes y circunstancias personales que debe afrontar el sujeto cuando se siente atraído del todo hacia una profesión, en este caso lo que es la docencia. Un buen docente o profesor no se define por la actividad que él realiza dentro del aula de clase, sino cómo él le da sentido a ella. El educador es aquel que dispone su vida, sus acciones al servicio del otro, en este caso que serían los estudiantes. El término docente es polisémico, o sea, que se usa como en diferentes sinónimos, pero se practica lo mismo. Por ejemplo, el pedagogo, un instructor, un formador, educador, un enseñante, un maestro, entre otras, este, entre otras terminologías. Un buen docente es, por lo tanto, un instructor de contenido para convertirse en un educador y poner el amor, lo que él quiere transmitir hacia los estudiantes. Muy bien, muy bien. En cuanto a lo que allá se han referido en cuanto a la vocación del docente, para mí es
buscar nuestra propia felicidad, enfrascarnos en algo que, digamos, sí le voy a dar el 100%, sí me gusta, sí me gustan los niños, sí me gusta realizar actividades, me gusta socializar, para desde allí ir viendo nuestros intereses, qué es lo que más nos apasiona, qué es lo que nos gusta. Y sin tener la vocación, puede ser a la larga, o a un corto plazo, un problema, un conflicto para nosotros porque no nos vamos a sentir cómodos con lo que estamos realizando. Entonces deberíamos pensar mejor en lo que nos hace feliz y por lo tanto cumplir con nuestras propias expectativas. Lo es la vocación del docente. Bueno, yo puedo acotar que hoy en día los docentes constituyen el principal motor de las instituciones educativas para que los cambios esenciales de la mejora educativa se lleven a cabo. También el docente tiene el reto de fortalecer valores y actitudes que den sustento a lo económico, a lo cultural, a lo político y a lo social. También para contribuir a formar ciudadanos capaces de desarrollar procesos de pensamientos críticos y rigurosos, capaces de aprender. Tanto el docente como el estudiante deben buscar nuevas formas de acceso al conocimiento. En cuanto a cómo se enseña, este es el eje que articula la formación del docente. También debe saber organizar el clima de aula para lograr todos los aprendizajes. Bueno, retomando todo lo que han dicho, se puede decir que esta vocación requiere de dotes especiales de alma y de corazón, una preparación distinguida y una continua prontitud para renovarse y adaptarse. El maestro es en realidad un formador. Por lo tanto, el maestro es aquel que transmite sus propias actitudes ante la vida y que posee una elevada autoestima, que se autovalora a sí mismo, se supera y crece en sus anhelos, ambiciones y capacidades a través de sus alumnos. Bueno, entonces damos por terminada estos debates con estos 5 temas.